El libro de Santiago, también conocido como el libro de Santiago el Justo, es uno de los 27 libros del Nuevo Testamento en la Biblia. Se cree que fue escrito por Santiago, el hermano de Jesús y líder de la iglesia en Jerusalén, alrededor del año 45-50 de estos días. El libro de Santiago consiste en una serie de enseñanzas prácticas y éticas para los creyentes, no solo en la época en que fue escrito, sino también en la actualidad. Aunque el autor específico no se menciona en el libro, se cree que es Santiago debido a las similitudes en su estilo de escritura y sus creencias con los de sus cartas. El libro comienza con una exhortación a los cristianos a perseverar en medio de las pruebas y a verlas como una oportunidad para crecer en la fe. Santiago advierte que si alguien se desanima en medio de las pruebas, debe pedir sabiduría a Dios, quien dará generosamente sin reproche. El libro de Santiago también enfatiza la importancia de las obras en la fe. Santiago declara que la fe sin obras es muerta y no puede salvar a nadie. Además, compara la fe con un árbol que debe producir buenos frutos para ser verdadera. Esto significa que la fe no solo es una cuestión de creencia, sino también de acción. Santiago también hace hincapié en la importancia de controlar la lengua. Él advierte que la lengua es una poderosa herramienta para el bien y el mal, y que aquellos que se jactan de su religión, mientras no pueden controlar su lengua, están engañando a sí mismos. El libro de Santiago también aborda temas como la riqueza y la pobreza. Santiago denuncia a los ricos que explotan a los pobres y les insta a ser pacientes en medio de la injusticia y a confiar en que Dios los vengará. También recuerda a los cristianos que no deben favorecer a los ricos sobre los pobres, sino amar a su prójimo como a sí mismos. La importancia de la humildad y la sabiduría también es un tema recurrente en el libro de Santiago. Él invita a los creyentes a ser humildes y a no ser arrogantes, pero a buscar la sabiduría de Dios en todo momento. Además, nos recuerda que debemos ser pacientes y confiar en que Dios nos guiará hacia la sabiduría que necesitamos. El libro de Santiago también aborda temas éticos, como el respeto a los demás, la oración y el juicio. Santiago les enseña a los cristianos que deben tratar a los demás con respeto y amor, y que la oración es una forma poderosa de conectarse con Dios y encontrar la paz en medio de las pruebas. También les recuerda que no deben juzgar a los demás, ya que solo Dios tiene el poder para juzgar. La importancia de la fe en acción también se enfatiza en el libro de Santiago. Él nos recuerda que la fe en Dios debe demostrarse a través de buenas obras y acciones justas, y que la verdadera religión es la que atiende a los necesitados, cuida de los huérfanos y viudas, y evita la corrupción del mundo. El libro de Santiago termina con una exhortación a los creyentes para volver a Dios y a su verdad en tiempos de desviación. Santiago les recuerda que al salvar a un pecador de su error, cubrirán una multitud de pecados. En resumen, el libro de Santiago es una carta práctica e inspiradora para los cristianos en todas las épocas. Nos enseña la importancia de la perseverancia en medio de las pruebas, la necesidad de tener una fe activa y obras justas, y el valor de la humildad, la sabiduría y la paciencia. A través de sus enseñanzas, nos recuerda a los cristianos que debemos ser una luz en el mundo, amando y sirviendo a los demás con la fe en Dios en nuestros corazones.